Comenzaremos hablando de la obstrucción venosa retiniana, también conocida como trombosis retiniana o infarto hemorrágico, según términos usados en anatomía patológica. Esta es una imagen típica de la trombosis retiniana. En ella vemos que predominan las hemorragias. Estas hemorragias se van a situar entre todas las capas retinianas, pero tienen especial preferencia por situarse en la capa de fibras de Henle, por lo que tendrán este aspecto direccional, lanceolado, que ocuparán todo el área de la zona trombosada y siempre tendrán este aspecto direccional señalando la zona o el área o el origen de la trombosis. En este caso, todas confluyen en la papila, porque es una trombosis de vena central de la retina. Este aspecto hemorrágico es el que hizo que los anatomopatólogos clásicos llamasen a la trombosis el infarto hemorrágico, ya que cuando hacían las necropsias, el área del órgano infartado mostraba estas grandes hemorragias. Y hicieron esta nomenclatura de infarto hemorrágico para diferenciarlo de la embolia, en la cual el infarto es arterial y lo que había era una isquemia y una falta absoluta de sangre en el tejido. Y así el infarto hemorrágico es el infarto venoso y el infarto isquémico es el infarto arterial. Según cuál sea el lugar origen de la obstrucción, vamos a encontrar dos tipos de obstrucciones venosas retinianas: las trombosis de vena central de la retina y las trombosis de rama retiniana. Las trombosis de vena central de la retina tienen su origen en la papila y las trombosis de rama retiniana tienen frecuentemente su origen en los cruces arteriovenosos retinianos. En esta diapositiva vemos la imagen de una trombosis de vena central de la retina. La trombosis de vena central de la retina afecta a todo el territorio retiniano y, como podéis ver, su origen está en la papila. Fijaros cómo todas las hemorragias tienen un valor direccional y todas van a confluir en la papila. En esta diapositiva podemos ver una trombosis de rama retiniana. Se ha afectado la rama, la vénula temporal superior del ojo derecho. Y vemos que su origen está en un cruce arteriovenoso que hemos marcado con la flecha verde. Como en el caso anterior, y como siempre en todas las trombosis venosas retinianas, vemos las hemorragias y aquí hemos marcado con las flechas amarillas, hemos marcado una serie de exudados algodonosos, que también es un signo común que se presenta en las trombosis venosas retinianas y que lo que nos vienen a decir, cuantos más exudados algodonosos tengamos, es que existe también una isquemia importante arteriolar. Recordamos que el exudado algodonoso o exudado blando no es ni más ni menos que una isquemia aguda debida a la necrosis de una arteriola terminal. Cuando se afectan las ramas temporales, es también frecuente que se afecte la mácula y esto repercuta en una mayor disminución de su visión, de su agudeza visual. Este fenómeno de afectación macular no ocurre cuando las vénulas que están afectadas por la trombosis son las ramas nasales. Con la flecha roja os hemos marcado la afectación macular en este caso. Nos tenemos que fijar que, a diferencia de la trombosis de vena central de la retina, la trombosis de rama se produce en una zona extrapapilar, por lo que siempre vamos a encontrar una papila sin afectación, como en el caso anterior. Aquí no vamos a encontrar edema de papila. La formación de los trombos venosos suele situarse en las zonas de dificultad de paso. Esta dificultad de paso existe a nivel de la lámina cribosa de la esclera, también dentro de la papila en cruces arteriovenosos que se produzcan en la misma papila, y otra zona también conflictiva es el ángulo recto que forman los vasos sanguíneos cuando salen de la papila y giran para situarse en la superficie retiniana.
Estos 3 puntos puede haber unas dificultades de paso y cualquier dificultad de paso y formación de trombos en estos puntos daría origen a una trombosis de vena central de la retina. El origen de las trombosis venosas retinianas de rama es en los cruces arteriovenosos. En estos es una zona conflictiva en la cual también existe una dificultad de paso y es ahí donde se van a desarrollar los trombos que originen a la trombosis de rama. Mientras no existan dificultades de paso, el torrente sanguíneo dentro del vaso sanguíneo va a seguir un flujo laminar, en el cual hay unas líneas de flujo que cuanto más cerca de la pared son más lentas y cuanto más cerca del centro la sangre circula más rápida, por un efecto de que la sangre que circule más cerca de la pared vascular tiene rozamiento con la pared vascular y eso frenará su avance. Por lo tanto, el flujo formará unas líneas paralelas en las cuales habrá diferentes velocidades. Las velocidades más lentas cerca del vaso sanguíneo y unas velocidades más rápidas dentro del vaso sanguíneo y cuanto más cerca de su centro, pues más rápido será esa velocidad de flujo. Si nos encontramos con una dificultad de paso, se va a alterar el flujo laminar. Las líneas de flujo ya no serán paralelas y se formarán unas líneas de flujo discontinuas, caóticas, turbulentas. Y estas turbulencias, esta pérdida del flujo laminar, va a favorecer la coagulación intravascular y la formación de trombos. Y es ahí el origen fisiopatológico de la trombosis. Atendiendo al grado de isquemia que producen, las trombosis retinianas se van a dividir en trombosis retinianas isquémicas y no isquémicas. En las isquémicas se va a producir una disminución severa de la visión, una disminución muy importante de la agudeza visual. Afectan a una población de personas con más edad, a partir de los 65-75 años. A la larga también tienen un peor pronóstico visual, siendo su agudeza visual final generalmente inferior a 1/10, y tienen un mayor riesgo de evolución hacia el glaucoma de los 100 días, que es característicamente un glaucoma neovascular que aparece a partir del tercer mes de evolución de una trombosis muy isquémica. En este tipo de trombosis vamos a encontrar un mayor número y mayor intensidad de las hemorragias retinianas y también vamos a encontrar un mayor número y una mayor frecuencia y dispersión de los exudados algodonosos. De todas maneras, para confirmar la isquemia de estos procesos es necesario realizar una angiografía, tanto una angiografía fluorescénica como una angio-OCT, en la cual podamos de alguna manera constatar exactamente qué cantidad de isquemia hay y esta isquemia a cuánto territorio afecta. La trombosis venosa retiniana no isquémica afecta a sujetos más jóvenes, entre 50 y 65 años, tiene una menor disminución de la agudeza visual, no existe una disminución tan severa, a la larga va a tener también un mejor pronóstico visual y los signos que vamos a ver es menor cantidad de hemorragias, hay menos hemorragias, son menos intensas, hay muchísimos menos exudados algodonosos o no hay, lo cual traduce que hay poca isquemia. Y como hemos dicho en el caso anterior, al final, para constatar la isquemia, siempre vamos a recurrir a la angiografía, que es la que de manera más fidedigna nos va a decir qué profundidad tiene esa isquemia y qué territorio afecta. Aquí lo que vamos a recordar es que para hacer la angiografía no hay que hacerla de inmediato, no hay que correr mucho, porque si hacemos la angiografía en periodos iniciales, vamos a tener muchas hemorragias y estas hemorragias van a hacer un efecto pantalla que nos tape la isquemia parenquimatosa y no nos la deje ver, sabiendo que el glaucoma se va a producir hacia el tercer mes de evolución de la trombosis hemorrágica. Vamos a esperar un tiempo, hasta el primero o segundo mes, a esperar que desaparezcan la mayor cantidad de hemorragias posibles y entonces, al desaparecer las hemorragias, podemos examinar mejor el parénquima subyacente. Los factores de riesgo de la trombosis venosa
es la edad, ya que el 90% de las trombosis venosas son en personas mayores de 50 años, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el glaucoma, factores sanguíneos como las trombofilias, el colesterol alto, fumar, obesidad, sedentarismo. En cuanto al glaucoma, tenemos que tener en cuenta que la presión intraocular va a afectar a la presión de perfusión, a la presión diferencial, que es la presión que hay entre las arterias menos la presión intraocular. Entonces, cuanto mayor sea la presión intraocular, menos presión diferencial va a haber y esto va a favorecer la trombosis venosa. De hecho, en un paciente en el cual no conozcamos la existencia del padecimiento de glaucoma, ante una trombosis venosa tanto de vena central de la retina como de rama, tenemos que realizar un estudio para averiguar si ese paciente tiene glaucoma. En esta diapositiva vemos una trombosis de vena central de la retina. Los síntomas que presenta el paciente es una pérdida de visión, una disminución importante de la agudeza visual, unilateral, de aparición brusca, que no produce dolor y que tiene cierto predominio nocturno. Esto en aquellas trombosis que son de vena central de retina y aquellas trombosis de rama que afecten a la mácula. La pérdida de visión en estas lesiones que afectan a la mácula puede ser debida por isquemia macular, también puede ser debida por edema macular y también el mismo efecto pantalla de las hemorragias retinianas, si se sitúan sobre la mácula, también van a bloquear los fotorreceptores y no les va a llegar la imagen. O sea que las mismas hemorragias también van a producir una disminución de la visión allá donde se sitúen. Las trombosis de rama, si afectan a la zona macular, como hemos dicho, también van a producir una disminución de la agudeza visual importante, y aquellas trombosis de rama que no afecten a la mácula, la sintomatología va a ser la presencia de escotomas y depende del tamaño y la localización, incluso pueden pasar desapercibidas para el paciente si son trombosis de ramas muy pequeñas y muy periféricas. El paciente puede tener una trombosis y no darse cuenta porque no percibe la pérdida de visión en esa zona del campo visual. En esta diapositiva podemos ver una trombosis de rama temporal inferior que no presenta demasiadas hemorragias, son hemorragias en astilla, y sí que presenta un componente isquémico importante. Fijaros en la gran cantidad de exudados algodonosos y la gran extensión que presentan, y que además tiene una importante disminución de la agudeza visual porque existe afectación macular. En esta imagen vemos otra trombosis de rama temporal superior con afectación macular, según señala la flecha azul, y con la flecha verde marcamos el lugar del cruce arteriovenoso en el cual se ha producido el fenómeno trombótico. Este caso es muy similar al anterior, se produce una trombosis en la misma zona, en la misma rama temporal superior, con afectación macular, como vuelvo a marcar la flecha azul. La flecha verde tenemos el lugar del nivel del cruce arteriovenoso en el cual se ha producido la trombosis, y con las flechas rojas marcamos los exudados algodonosos, ya que este, a diferencia del anterior, presenta mayor cantidad de isquemia. El diagnóstico de la trombosis retiniana es sencillo y se realiza a partir de la clínica. La pérdida de visión unilateral, brusca, indolora, sobre todo luego comprobar el fondo de ojo y visualizar el típico fondo de ojo con las hemorragias, el infarto hemorrágico. Eso también lo podemos hacer mediante la retinografía. Con esas tres cosas, prácticamente, con el fondo de ojo y la clínica, ya podíamos diagnosticar perfectamente una trombosis de vena retiniana, tanto de central como de rama. La tomografía de coherencia óptica la OCT, nos va a ser de mucha utilidad para averiguar la repercusión a nivel macular del edema macular. La angiografía fluoresceínica nos va a ser muy útil para comprobar el nivel de isquemia, la profundidad de esta isquemia y la extensión de las áreas isquémicas. Y la angio-CT también nos va a ayudar, en este caso únicamente para comprobar las alteraciones isquémicas maculares.
En los casos de trombosis venosa isquémica que evolucionen hacia el glaucoma neovascular, nos va a ser muy útil la angiografía fluoresceínica, pues vamos a poder ver la neovascularización en sus momentos más iniciales. Una parte fundamental del diagnóstico, aparte del diagnóstico oftalmológico, que es lo que nosotros hemos comentado más, es averiguar las causas de por qué existe esta o por qué se ha producido esta trombosis y si existe la posibilidad de que haya futuras trombosis. Y eso corre a cargo, aparte del oftalmólogo, también al médico de familia y hay que trabajar muy estrechamente con ellos. Se deben investigar todos los factores predisponentes y es especialmente importante la hipertensión, la diabetes y también hacer una buena analítica descartando problemas de coagulación o trombofilias. Este estudio es especialmente importante ya que se debe evitar una nueva trombosis. Cuando se ha tenido una trombosis es mucho más frecuente volver a padecer una trombosis en el otro ojo, en el mismo ojo, si es que ha sido una trombosis de rama o en cualquier otro lado de la economía corporal. Y especialmente temible en el sistema nervioso central, de la cual puede ser la trombosis ocular un signo premonitorio. A la izquierda podemos ver una OCT normal y a la derecha vemos un paciente que tiene un edema macular con varios tipos de edema. Tiene un edema macular quístico señalado por las flechas rojas y aparte tiene un desprendimiento seroso de la retina neurosensorial señalado con la flecha amarilla. En la diapositiva anterior hemos visto cómo nos puede ayudar la tomografía de coherencia óptica para poder ver el edema macular. Ahora vamos a ver diferentes angiografías y cómo ellas nos pueden ayudar también al diagnóstico de la trombosis. Esta es una trombosis de vena central de la retina de ojo izquierdo. Resalta sobre todo una grandísima tortuosidad vascular a expensa generalmente de las venas, que es un signo muy característico de la trombosis venosa, esta grandísima tortuosidad vascular. Después vemos unas grandes superficies en color negro. Esto es debido a las hemorragias que hacen un efecto pantalla y nos tapan la fluorescencia subyacente. Es por esto que siempre recalcamos que no nos precipitemos al hacer la angiografía fluoresceínica, que tenemos que esperar, quizás tenemos que esperar un mes, hacer diferentes angiografías fluoresceínicas secuenciales. Tenemos que tener en cuenta que el glaucoma neovascular se instaurará a partir de los 100 días, es el glaucoma de los 100 días, a partir de los 3 meses. Por lo tanto, tenemos ese margen hasta los 3 meses para poder actuar y hacer un tratamiento si es que descubrimos y constatamos que es una trombosis venosa isquémica. En esta diapositiva vemos una angiografía fluoresceínica de una trombosis venosa de rama temporal superior de ojo derecho con afectación macular que marcamos con la flecha verde. El edema macular lo podemos apreciar por la extravasación de contraste que aparece también marcado con la flecha verde y que muestra una mayor intensidad de fluorescencia. En este caso vemos una angiografía fluoresceínica de una trombosis de vena central de la retina de ojo izquierdo, en la cual aparece muy resaltado el árbol vascular lleno de contraste, pero lo que es verdaderamente significativo en esta diapositiva es la ausencia de fluorescencia del parénquima debido a la tremenda isquemia. Fijaros que el parénquima aparece absolutamente negro, lo cual nos indica la ausencia total de perfusión en las zonas afectadas. La isquemia parenquimatosa va a conducir a la neovascularización y la neovascularización nos va a provocar el glaucoma neovascular, el glaucoma típico de las trombosis venosas isquémicas retinianas, el glaucoma de los 100 días, porque aparece a partir del tercer mes, como hemos comentado anteriormente. En el caso de que aparezca la neovascularización, la angiografía fluoresceínica también nos va a ser extremadamente útil, porque vamos a ver los neovasos con una grandísima facilidad. Los neovasos son vasos defectuosos y sus paredes, las paredes vasculares, tienen una extraordinaria permeabilidad que deja escapar todo el contraste. Es muy difícil ver un neovaso porque inmediatamente que llega el contraste al neovaso, el contraste escapa del mismo y forma como una luminosidad
alrededor de los neovasos que deja de permitir que podamos ver el vaso en sí mismo. Y entonces vemos lo que vemos abajo a la derecha. A la izquierda, en un momento temprano de la angiografía fluorescénica, y a la derecha, cuando ha llegado el contraste a los neovasos, este contraste ha salido del neovaso en gran cantidad y lo que vemos es una mancha de luz, una mancha de fluorescencia característica de la formación de los neovasos retinianos. Por otra parte, cuando se generan los neovasos, no se genera uno, sino que se generan muchos que van agrupados formando ramilletes. Y este acúmulo, este ramillete de neovasos, aún potencia más este efecto de luminosidad, de extravasación de contraste, que al ser tan rápido cuando llega el contraste a ellos, va a impedir incluso que veamos el propio ramillete y solo veamos una fluorescencia dispersa que nos va a ocultar a los propios neovasos. En el tratamiento de la obstrucción venosa retiniana tenemos que luchar en tres frentes. El primero, luchar contra la isquemia del parénquima retiniano. El segundo, el tratamiento del edema macular. Y el tercero, evitar el glaucoma neovascular. Desde luego nuestro pensamiento está en recuperar la agudeza visual perdida, y esa agudeza visual siempre la vamos a perder cuando se afecte la mácula, tanto por isquemia como por edema macular. En la diapositiva podemos ver una foto de polo posterior de una trombosis de vena central de la retina. Podemos luchar contra la isquemia del parénquima retiniano mediante la terapia intravítrea, que es la inyección intraocular, en este caso de anti-VEGF. Anti-VEGF es el acrónimo inglés de los inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular. Esta sustancia va a actuar inhibiendo el crecimiento de los neovasos. Otro tratamiento sería eliminar las áreas isquémicas mediante fotocoagulación con láser térmico. El tratamiento del edema macular también lo podemos realizar mediante terapia intravítrea con anti-VEGF, con láser, y aquí añadimos también la terapia intravítrea con corticoides, que lo que solemos hacer es introducir un dispositivo que va liberando corticoides durante un tiempo prolongado, que puede ser de semanas o meses. En la diapositiva podemos ver cómo se aplica la terapia intravítrea y os dejo linkado un vídeo en el cual podéis ver cómo se realiza este proceso en su totalidad. En esta diapositiva se muestra un caso de un paciente que se le ha practicado fotocoagulación mediante láser térmico del territorio afectado por la isquemia. Esta retinografía se ha realizado inmediatamente tras el tratamiento y en ella se pueden apreciar los impactos como unos círculos, unas circunferencias de color más pálido que la retina normal. ¿Cuál sería la profilaxis de la trombosis venosa retiniana? Luchar contra los factores de riesgo, contra el sedentarismo, realizando actividades físicas, en la diabetes o con una mala dieta, mantener una dieta saludable, abandonar el consumo de tabaco, controlar los niveles de tensión arterial, importantísimo porque es una de las principales causas, controlar los niveles de colesterol, como hemos dicho en la diabetes, aparte de mantener una dieta saludable, controlar los niveles de glucosa, tener una hemoglobina glicosilada dentro de los valores normales. Y lo que sí que tenemos que hacer es valorar el tratamiento profiláctico con agentes antiagregantes tipo aspirina a dosis de 100 miligramos día. Vuelvo aquí a recordar la importancia de colaborar estrechamente con el medicina de familia para que ellos investiguen si existen factores que favorezcan la trombosis. Y el tratamiento general con aspirina es más propio que se lo dé el médico de familia que no el oftalmólogo, si bien somos nosotros los que podemos sugerir que lo haga. En el pronóstico de la trombosis venosa retiniana, tenemos que tener en cuenta que la circulación de la retina es una circulación de tipo terminal, como en el cerebro. Además, la retina es un tejido nervioso, como el cerebro. Ambas cosas conducen generalmente a un déficit visual irreversible. La siguiente cosa que tenemos que tener muy en cuenta es la prevención de nuevos episodios, ya que es muy frecuente padecer una nueva trombosis cuando ya se ha producido una. Puede ser esa trombosis más fuerte en el mismo ojo, o sea, una trombosis de rama inicialmente y después una trombosis de vena central de la retina. Puede ser una trombosis de vena central de la retina en un ojo y luego ocurrir otra en el otro, con lo cual pasamos de tener una pérdida irreversible de visión en un ojo a que sea un paciente ciego. Y lo que es también sumamente importante
es que esas trombosis pueden ocurrir en otras zonas, como en el sistema nervioso central, por lo que hay un pronóstico vital importante. En esta diapositiva podéis ver shunts vasculares. Los shunts vasculares se caracterizan por unos vasos muy zigzagueantes, porque saben que tienen que ir a algún lado, pero no saben bien a dónde. Entonces giran a la izquierda, giran hacia la derecha. Y entonces son muy fáciles de identificar porque tienen esta imagen de un vaso muy zigzagueante. Son vasos, a diferencia de los neovasos, con una pared vascular correcta, no tienen estevasación y se comportan como vasos funcionales. En realidad es un buen síntoma, porque estos vasos intentan paliar la isquemia de ese tejido e intentan unir dos territorios que tienen buena circulación, evitando aquel territorio que está trombosado. Los shunts vasculares podemos encontrarlos entre arterias y arterias, entre venas y venas, y en estos casos de la trombosis normalmente son shunts arteriovenosos que tratan de bypassear el territorio afectado. En esta nueva diapositiva os vuelvo a mostrar con qué facilidad podemos identificar los shunts vasculares y recordar que es un signo de buen pronóstico. En esta patología, como en otras, es muy importante ir controlando sucesivamente el iris y vigilar que no exista la presencia de vasos sanguíneos. En esta diapositiva son muy evidentes, pero vasos sanguíneos con menor presencia que estos ya pueden ser indicativos de que se está produciendo una neovascularización del iris, que se le denomina rubeosis iridis. Aquí vemos otro caso en el cual se puede ver una intensísima neovascularización del iris. El glaucoma neovascular es una complicación importante de las trombosis venosas isquémicas. Como hemos dicho, no se produce inmediatamente. Se le llama glaucoma de los 100 días porque suele aparecer a partir del tercer mes. En el glaucoma lo que tenemos es una neovascularización del iris. Aparecen vasos sanguíneos del iris, como vemos en la diapositiva. Estos vasos sanguíneos también aparecen en el cuerpo ciliar y también en el ángulo iridoesclerocorneal, por lo que cierran el ángulo iridoesclerocorneal, impidiendo el paso del humor acuoso y haciendo un glaucoma neovascular de difícil tratamiento. Y para acabar la parte de obstrucción venosa, aquí mostramos una patología muy similar en su aspecto oftalmoscópico y con la que debemos hacer siempre el diagnóstico diferencial, la papiloflebitis, que será objeto de un trato especial en otro vídeo. Ahora vamos a continuar explicando la obstrucción arterial retiniana, también conocida como embolia retiniana o infarto isquémico, según términos usados en la anatomía patológica. La embolia retiniana es la obstrucción de una arteria retiniana en la cual se impide el paso del torrente sanguíneo a través de la luz de la arteria. Todo el territorio del cual depende la arteria queda absolutamente isquémico, exangüe, y en el fondo de ojo aparece la imagen que estamos viendo, en la cual podéis apreciar que la retina está edematosa, ha dejado de ser transparente, ya no se transparenta la coroide subyacente, y entonces aparece un fondo de ojo pálido. Fijaros también en las arterias están exangües, tienen el flujo arterial discontinuo, y como podéis apreciar, solamente tiene sangre a tramos. Hay tramos en los cuales hay sangre, hay tramos en los cuales la arteria está exangüe. Desde luego, el flujo circulatorio está absolutamente interrumpido. La mácula parece conservar aún el color original y en este caso resalta con todo el fondo pálido como una mancha roja. Se llama la mancha rojo cereza. Esto es debido a que el grosor retiniano en la mácula es mucho menor. Al tener muchísimo menor grosor, el edema también es menor y al haber menos edema se puede transparentar mejor la coroide subyacente. Por eso mantiene este color rojo. En este caso también podemos apreciar una zona en el haz papilomacular, entre la papila y la mácula, una zona en la cual hay mayor cantidad de aporte sanguíneo y no está edematosa. Esto es debido a que esta zona está irrigada por las arterias cilioretinianas, que no dependen de la arteria central de la retina, que es la que en este caso sí que está embolizada.
La embolia retiniana puede ser producida por émbolos o por vasoobliteración. Este último caso lo encontramos dentro de las vasculitis y las enfermedades sistémicas. Los émbolos es la causa más frecuente y proceden del corazón, generalmente producidos por una endocarditis, o de los troncos supraórticos, generalmente de placas ateromatosas de la carótida. Los émbolos pueden ser de colesterol. En este caso se les llama placas de Hollenhorst y generalmente provienen de los troncos supraórticos, sobre todo de la carótida. El segundo tipo de émbolo está compuesto por plaquetas y fibrina y también suele venir de las carótidas. Y el tercer tipo de émbolo son émbolos con un componente principal cálcico que suelen provenir de las válvulas cardíacas. En esta diapositiva se distingue fácilmente un émbolo en la arteria temporal inferior de ojo izquierdo que está enclavado en una bifurcación de esta arteria. Este otro caso parece, pero no es un émbolo, es un envainamiento perivascular. Es muy fácil diferenciarlo. En la embolia, el émbolo aparece siempre dentro de la luz vascular de la arteria. Sin embargo, el envainamiento perivascular nos impide ver la arteria debido a que la envuelve. Los émbolos que llegan por la carótida se pueden enclavar en la arteria oftálmica, lo que nos daría un síndrome isquémico ocular, que es una entidad aparte que trataremos en otro vídeo, o puede seguir su curso y entrar en la arteria central de la retina, produciendo una embolia de la arteria central de la retina, que es uno de los tipos que trataremos. El otro tipo es que este émbolo tenga el tamaño suficientemente pequeño para que no se enclave en la arteria central de la retina, siga progresando en las ramas retinianas y al final venga a enclavarse en una rama, por lo que tenemos dos tipos de oclusiones arteriales retinianas: la embolia de arteria central de la retina y la embolia de rama retiniana. En este caso podéis ver una embolia de rama, pero es una embolia muy amplia. Afecta a toda la hemirretina superior, tanto temporal como nasal. Otro caso de embolia en el cual se afecta la hemirretina superior. Fijaros qué bien se aprecia en esta diapositiva todo el edema pálido de la retina embolizada. En este caso ha habido suerte, ya que hay un respeto macular, con lo cual este paciente va a conservar una buena agudeza visual y lo que tendrá es una grave afectación del campo visual inferior. Otro caso similar al anterior, pero en este es el lado inferior de la retina el que está embolizado. Observar cómo aparecen todas las arterias exangües con fraccionamiento de la columna sanguínea e incluso las venas aparecen con menor contenido. En este otro caso vemos una embolia de arteria central de la retina en la cual se aprecia claramente el edema isquémico, la palidez de la retina y la mancha roja cereza, amén de los vasos sanguíneos que en algunos casos son inexistentes. La clínica de la embolia retiniana es una disminución de la agudeza visual brusca e indolora. En los casos de embolias de rama veremos escotomas. Y siempre que afecta a la mácula, también veremos en una embolia de rama una disminución brusca de la agudeza visual. El aspecto pálido de la retina debido al edema isquémico y la mancha rojo cereza ya las hemos comentado. Si exploramos la motilidad ocular intrínseca, observaremos un defecto pupilar aferente relativo importante. Ahora, a continuación, vamos a ver una serie de signos clínicos en un caso de obstrucción arterial de rama temporal inferior. En este caso, la oclusión arterial ha ocurrido en la rama arterial temporal inferior justo antes de llegar al borde de la papila. Con cierta dificultad debido al edema, se puede apreciar el émbolo, la causa de la obstrucción arteriolar, una placa de Hollenhorst. La retina isquémica aparece dematizada, ha perdido su transparencia y adquiere este tono blanquecino. Es fácil distinguir los límites entre la retina edematosa debido a la isquemia aguda y la retina sana.
En esta retinografía de campo amplio podemos ver el área donde se concentra la mayor cantidad de edema retiniano isquémico. Inferior y temporal a esta zona, también vamos a encontrar isquemia parenquimatosa aguda, aunque la retina no se muestre tan edematosa. Las capas de la retina donde se acumula el edema son más finas cuanto más lejos estemos del polo posterior. Al ser más finas, retendrán menos fluido y mostrarán menos edema, pero todo el cuadrante temporal inferior estará funcionalmente afectado. En este caso, es fácil distinguir un aumento de la tortuosidad venosa perimacular, lo que constituye el signo de Gist, que se relaciona con la retinopatía hipertensiva. Aquí vemos un signo muy característico de la oclusión arteriolar retiniana, y es el fraccionamiento intravascular de la columna sanguínea. Podemos ver zonas exangües que se alternan con zonas donde el vaso presenta aún contenido. Este signo es conocido en la literatura anglosajona como box-carrying o cattle track sign. También podemos encontrar vasos totalmente exangües, los vasos fantasma. En esta zona también vemos un cruce arteriovenoso patológico y en esta zona más posterior, más cercana a la papila, también podemos apreciar otro cruce arteriovenoso patológico. Ambos se están relacionando con la retinopatía hipertensiva que subyace en este paciente. Cuando el edema afecta a la papila o a la zona peripapilar más inmediata, aparecerá una borrosidad de los bordes papilares y también un edema de las fibras que constituyen el anillo neuroretiniano. A las causas ya comentadas añadiremos aquí la patología sistémica y las causas hematológicas o las causas debidas a colagenosis como el lupus eritematoso sistémico y las vasculopatías como la arteritis de Horton. El diagnóstico lo vamos a hacer por la clínica, por el fondo de ojo y la retinografía. Con esto ya es suficiente para constatar que el paciente padece una embolia retiniana. Posteriormente vamos a pedir un Doppler de troncos supraórticos para estudiar sobre todo las placas de ateroma carotídeo y vamos a pedir un ecocardiograma para evitar que no haya problemas valvulares o endocarditis. También habrá que hacer un estudio de enfermedades sistémicas. En un 20% de los casos de embolia arterial central de la retina, la isquemia parenquimatosa va a evolucionar hacia una neovascularización de la retina, una neovascularización del iris o rubiosis iridis, neovascularización del ángulo y formación de un glaucoma neovascular. Estos vasos sanguíneos neoformados son vasos que se rompen con facilidad y van a producir también hemorragias vítreas o hemorragias en cámara anterior o ifemas. A los vasos que aparecen en el fondo de ojo o en la retinografía que no tienen contenido hemático se les llama vasos fantasma, tal como podéis ver en la retinografía. El tratamiento de la embolia arterial retiniana ha de ser inmediato, cuanto antes sea posible. Una de las primeras cosas que vamos a poder hacer es tumbar al paciente y mejor en la postura de antitren de Lembourg y practicaremos masaje ocular digital de manera intermitente, pero al menos inicialmente durante unos 15 minutos. A partir de aquí tenemos diferentes estrategias de tratamiento. Una de ellas es disminuir la presión intraocular para poder movilizar el émbolo distalmente de donde está enclavado y hacer que disminuya el área afectada por su interrupción. La paracentesis de cámara anterior con extracción del humor acuoso es un método con el que conseguimos bajar repentinamente y de forma brusca la presión intraocular. El uso de hipotensores tópicos en colirio tiene muy poco efecto y da pobres resultados, ya que va a producir una pequeña disminución de la presión intraocular y además la va a producir de forma lenta y nosotros lo necesitamos inmediatamente. Pero lo podemos utilizar como un tratamiento coadyuvante.
Los diuréticos tienen un mayor efecto y podemos utilizar el manitol por vía intravenosa o la acetacelamida también por vía intravenosa o vía oral. Otra estrategia es provocar vasodilatación y así conseguir también que el émbolo se coloque más distalmente. Para esta acción podemos utilizar que el paciente respire con carbógeno, que es una solución de anhídrido carbónico al 5%. Si no la tenemos a mano, una cosa semejante podría ser que respire en una bolsa de papel o de plástico. Y otra cosa que podemos hacer para que haya una vasodilatación es la inyección retrovulvar de vasodilatadores como la papaverina. El uso de fibrinolisis sistémica no ha dado buenos resultados, pero sin embargo sí los ha dado la fibrinolisis intraarterial canalizando la arteria oftálmica y en ella colocando el activador tisular del plasminógeno. El inconveniente es que necesitas un centro en el cual haya un equipo preparado constantemente para realizarlo de urgencia. También se ha utilizado la cámara hiperbárica para administrar oxígeno a alta presión y el uso de antiagregantes y anticoagulantes es para evitar las recidivas. En el caso de que la causa sea una enfermedad sistémica, se debe tratar la enfermedad de base. La circulación de la retina es una circulación terminal, como la circulación cerebral, y tenemos en estos casos un pobre pronóstico visual, ya que suelen quedar déficits visuales irreversibles, sobre todo si han transcurrido 120 minutos o más. Y para finalizar, el recalcar y tener muy en cuenta el pronóstico vital, ya que existe en estos casos un aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares.